Hoy estamos concluyendo no solamente la campaña de 21 días de oración de inquebrantables en Cristo, sino de que también estamos concluyendo esta serie de mensajes. Y iba a dejar la semana pasada el último mensaje ya, y hoy vamos a empezar con otro tema, pero Dios estuvo inquietándome con algo durante estos últimos días, durante estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque aprendimos acerca de que tenemos que tener una fe inquebrantable, que tenemos que estar firmes en el Señor, que tenemos que tener una fe inquebrantable. Aprendimos también hace un par de semanas atrás de que nuestra identidad tiene que ser una identidad firme e inquebrantable, con cada una de esas promesas tan lindas que Dios nos dio. No sé si tú tienes tu papelito, yo lo tengo aquí en mi Biblia, ¿ok? Los cartoncitos, ¿ok? Aquí está, acá está, por acá está, ¿ok? Los cartoncitos de las promesas. Y Dios nos habló acerca de eso, de que tenemos que tener una identidad inquebrantable. La semana pasada hablamos de la historia de Jacob y cómo tenemos que tener una perseverancia, y perseverar de una manera inquebrantable. Pero en realidad todo esto está muy bien y tenemos que asimilarlo, aprenderlo, ponerlo en práctica. Pero nuestra fortaleza no depende en sí de nosotros, no depende de cómo actuamos nosotros. Si dependiera de nosotros, entonces no necesitaríamos a Dios. Pero nuestra fortaleza y el ser inquebrantables en Cristo no depende de nosotros o de lo que hacemos. Cuando yo descubrí eso hace muchos años atrás, me dio un gran alivio de saber de que no depende de mí, sino que depende de Dios. Que Dios es el que tiene el control, de que Dios es el que obra en mi vida. Por ende, yo puedo encontrar fuerzas en Él para atravesar cualquier circunstancia, para poder disfrutar cualquier bendición también, para poder acercarme al Señor. Nuestra inquebrantabilidad no depende de nosotros, sino que proviene de Dios y de quién es Dios. Por ende, quiero terminar esta serie con este mensaje que no es muchos puntos lo que tengo, la verdad, porque Dios es directo a lo que quiere ir el día de hoy. Que comprendamos de que tenemos un Dios inquebrantable. ¿Amén? Y por ende, cuando entendemos que tenemos un Dios inquebrantable, nuestra identidad estará inquebrantable, nuestra perseverancia será inquebrantable y nuestra fe será también inquebrantable. Quiero que leamos un pasaje en Isaías capítulo 40, lo tengo en la pantalla, del versículo 12 al versículo 15. Y nos muestra quién es Dios y el poder de Dios. Vamos a hacer un poquito de énfasis en eso hoy. Dice Isaías capítulo 40, versículo 12 al 15. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado del consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya o que le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Este pasaje, este versículo nos narra que Dios es único. Que Dios es único y que tiene cualidades únicas, indiscutibles, que solamente Él puede hacer. Cada una de estas preguntas, desde el versículo 12 al versículo 15, son un poquito irónicas, ¿verdad? Y muchas veces Dios, a través de la palabra, utiliza esa forma de comunicarse con nosotros de una manera tal vez irónica, decir, ¿acaso tú sabes más que yo?
¿Acaso tú puedes más que yo? ¿Acaso sucede esto o aquello? Y obviamente la respuesta, a medida que empezamos a leer esas preguntas desde la primerita, nos damos cuenta de que es no. Nosotros no tenemos control de nada, y termina justamente en el versículo 15 diciendo de que las naciones del mundo, es decir, el mundo entero, dice que es como un grano de arena. Es más, dice que no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Una capa de polvo sobre la balanza. Una balanza, ahorita ya son todas electrónicas, pero aún así, ¿verdad? Sean mecánicas o electrónicas, en esa época eran mecánicas. El polvo que tenía la balanza no marcaba ninguna diferencia. La marcaba cuando ponías el producto o la persona sobre la balanza, ¿verdad? Pero si tú estás limpiando la balanza antes de pesarte para pesar menos, no hace ninguna diferencia el que tú la limpies. ¿Por qué? Porque nos enseña aquí de que no hay absolutamente nada, no podemos lograr absolutamente nada. Es más, dice, Él, se refiere a Dios, levanta el mundo entero como si fuese un grano de arena. Para Dios el mundo entero es un grano de arena. ¿Por qué? Porque Dios es único. Las luces hoy andan medias locas, desde la semana pasada. Dios es único. Hay muchos atributos únicos de Dios, muy conocidos, y tal vez tú ya los conoces, ¿verdad? Muchos atributos únicos de Dios, como por ejemplo omnipresencia, de que Dios está en todos lados, de que Dios siempre está presente, omnisciencia, de que Dios todo lo sabe. Y esos son posiblemente los más conocidos, pero yo quiero que conozcamos un poquito más acerca de nuestro Dios. Que podamos conocer quién es Él. Esas cualidades únicas que van a hacer que verdaderamente nuestra vida sea transformada. ¿Por qué? Porque es sumamente importante conocer quién es Dios. No solamente conocer lo que tú puedes en el Señor o quién tú eres en el Señor, sino conocer quién es Él. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no vamos a poder disfrutar de la plenitud de Dios en nuestra vida hasta que no conozcamos quién es Él. Hasta que no conozcamos sus cualidades puras y únicas que tiene Dios. Los atributos de Dios y las cualidades de Dios no son simplemente habilidades que Dios puede hacer o talentos que Dios tiene, sino que verdaderamente describen su ser, describen quién es Dios. Algunos ejemplos, por ejemplo, el amor. No solamente Dios tiene amor y Dios nos ama, sino que dice la palabra de que Dios es amor. No solamente Dios tiene poder, sino que Dios es el poder. Dios solamente no es que tiene conocimiento y ya, y que todo lo sabe, sino que es Él es el conocimiento. Es decir, que cada una de estas cualidades describen quién es Dios y su esencia. Por eso es sumamente importante conocer más acerca de Dios todos los días. Además, si no conocemos más acerca de Dios, no vamos a poder aprovechar la obra que Él quiere hacer en nosotros. No vamos a poder disfrutar y aprovechar la obra maravillosa que Él quiere hacer en tu vida y en la mía, porque no vamos a conocer quién es Dios. Quiero comenzar diciéndote de que tenemos un Dios inquebrantable y que Él es inquebrantable en poder. Dios es inquebrantable en poder, es decir, de que para Dios nada es imposible. Y esto lo venimos repitiendo vez tras vez. Tal vez tú digas, bueno, eso ya lo sabía. Y cuando estaba desarrollando este mensaje, digo, bueno, esa cualidad es bastante conocida de Dios. Pero sin embargo, es tan conocida que a veces en nuestro diario vivir no somos conscientes lo que significa de que Dios es todopoderoso. En la rutina diaria, en nuestro lunes a viernes, en nuestro diario vivir, nos olvidamos de que tenemos un Dios al cual no hay absolutamente nada que sea imposible para Él. Mira lo que dice Lucas 1:37, muy conocido y tal vez el versículo favorito de muchos. Pues nada es imposible para Dios. Estas son palabras categóricas de Jesús, directas,
que no hace falta ir al seminario, ni estudiar teología, ni leerse toda la Biblia para poder comprender e interpretar lo que dice esas palabras. Pues para Dios nada es imposible. Nada, absolutamente nada. Admiramos, ¿verdad?, a las personas que son destacadas en algo, que les sale bien algo, que tienen algún don, ¿verdad? Personas que son únicas en los deportes o en las artes, en la música o en el trabajo o en alguna habilidad. Miramos a las personas y decimos, wow, esa persona es buena en eso. Tal vez tú seas uno de esos, tal vez tú seas destacado o te destaques en algo específico, un don, una habilidad que tú tengas. Tal vez sea en tu trabajo o en un hobby o cualquier otra cosa. Pero admiramos las personas que son capaces de hacer las cosas destacadas de manera única y de buena y con buenos resultados también. Pero no conocemos a nadie que sea bueno en todo. Que sea bueno en todo. ¿Sí? Tal vez tu esposo piense que es bueno en todo, pero no. No hay nadie en esta tierra que sea bueno en todo, que todo, absolutamente todo le salga bien, que sea capaz de hacer absolutamente todo. Pero sin embargo, Dios nos dice de que Él es bueno y Él es capaz de hacer todo. Ese es el poder, eso es lo que tenemos que comprender, cómo Dios, su poder es inquebrantable y que no hay nada imposible para Él. Mira lo que dice el versículo Salmo 115, 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Me encanta esa versión porque lo dice en versito, ¿ok? Lo dice con rima y todo. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. No hay nadie que le diga a Dios lo que tiene que hacer. No hay nadie que le indique a Dios cómo hacerlo. Por eso leímos recién en Isaías 40. Sino de que Dios es inquebrantable en su poder y Él obra siempre. Y Él hace lo que le place. Es todopoderoso. Entonces, la cuestión no es si Dios puede o no puede hacer aquello por lo cual tú estás orando o aquello que tú le estás pidiendo. No se trata de, ¿podrá Dios sanarme? ¿Podrá Dios proveerme? ¿Podrá Dios hacer que esto suceda? Y no solamente de manera egoísta, sino en el mundo entero también. ¿Podrá Dios? No es cuestión de lo que Dios puede hacer, sino que es cuestión, según nos enseña este salmo, de lo que Dios anhela o desea hacer. Entonces, no podemos dudar de la habilidad de Dios. Podemos, no sé si decir dudar, pero orar, mejor dicho, no para hacer que Dios pueda hacer algo o pedir que Dios pueda hacer algo, sino que tenemos que orar para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Dios hace lo que le place. Ese título está buenísimo para el mensaje. Vamos a ahondar más adelante en eso, ¿ok? Pero Dios hace lo que le place. Dios podría hacer más aún de lo que está haciendo. Pues claro que sí. Él hace lo que le place. Él tiene poder para hacer lo que Él desee. Es más, Él tiene poder. Mira cómo esto. Y no quiero que nos enredemos mucho, aunque ya me enredé. No quiero que nos enredemos mucho. Pero incluso Dios tiene poder sobre su propio poder. ¿Ven? Ahí está, gracias hermano. ¿Okay? Dios tiene poder sobre su propio poder. Ni tú ni yo tenemos poder sobre nuestro propio poder. Tenemos límites, pero Dios no. Dios tiene poder sobre su propio poder. Me imagino, ¿verdad? Que tú estás orando y pidiéndole algo al Señor. Y imagínate que Dios dijera, no, flaco. Como que está muy complicado eso. Así me dice la mía, aunque ya no tanto. Pero dice, no, está muy complicado eso. No, la verdad es que no sé si puedo. No, en ningún momento Dios responde así, en ningún momento Dios obra de esa manera. Nosotros somos los que limitamos muchas veces a Dios, pero el poder de Dios no tiene límite.
Entonces, nosotros no tenemos que orar o apelar, digamos, al poder de Dios, porque estaríamos poniendo en duda si Él puede hacerlo. Es más, cuando pusieron en duda a Jesús, cuando pusieron en duda, le trajeron un enfermo delante de Él, le dijo, un endemoniado, perdón. Le dijo, si puedes, no, era un enfermo, ¿verdad? Sí, ayúdame Álvaro. Okay. Era un enfermo, le dije, si puedes, sánalo. Y Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús eres sano. No podemos poner nunca en duda el poder de Dios. Entonces, no apelemos al poder de Dios, tenemos que apelar a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, obra de esta manera en mi vida. Y si no es tu voluntad, tú sabrás exactamente por qué no lo es. Pero eso a veces nos cuesta, ¿verdad? Y muchas veces lo criticamos, muchas veces decimos, no, pero ¿por qué no puede? No. Tenemos que apelar a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, hazlo. Imagínate algo completamente sin sentido, algo imposible, algo loco, completamente descabellado, algo que no tenga sentido para nada. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. ¿Está conmigo o no? Dios puede hacerlo, no importa lo que a ti se te ocurra, no importa la locura que se te ocurra, Dios puede hacerlo. Tal vez no lo haga porque no es su voluntad contigo, pero Dios puede hacerlo. Él tiene poder sobre su propio poder, inquebrantable en poder. También Dios nos enseña la palabra de que Él es inquebrantable en autoridad. Dios no está limitado por las leyes humanas. Dios no tiene límite, no. Las leyes humanas que nosotros conocemos, que nuestro cerebro alcanza a comprender, y que no solamente las que conocemos y que comprendemos, sino las que vivimos a diario, no le afectan a Dios. No le afectan a Dios. Mira lo que dice el versículo 12 que leímos, ¿verdad? Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? O sea, es algo loco, algo que ¿a quién se le ocurre pensar eso? ¿A quién se le ocurre pensar eso? O sea, imposible, ¿verdad? Nosotros son leyes, es una ley humana y de física de que los océanos no pueden caber en la mano de un ser humano. Es imposible. Pero sin embargo, acá Dios dice la palabra de que Dios no se maneja según las leyes humanas. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? Es imposible. Pero Dios no se rige según las leyes humanas. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Ni aún los científicos y más sabios y más inteligentes de esta tierra pueden llegar a ponerse de acuerdo en exactitud en esas cosas. Pero Dios no se limita por las leyes humanas. Dios trasciende y puede trascender las leyes físicas humanas. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando Dios trasciende o Dios va más allá de las leyes humanas. Es una palabra muy sencilla. Esa palabra es milagro. Es un milagro. Cuando algo que no tiene sentido, algo que médicamente, físicamente, científicamente no tiene sentido y sucede, entonces un milagro, ¿verdad? Y muchos somos testigos de eso. Somos testigos de eso, hemos sido testigos en nuestra salud, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en tantas cosas, ¿verdad? Son milagros, un milagro es un suceso inexplicable que supera las leyes humanas. Que es imposible para el ser humano hacerlo, que es imposible para la ciencia lograrlo, pero que suceden. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, Dios no se rige por las leyes humanas. Dios no está limitado por las leyes humanas. Los seres humanos tratamos de buscarle explicación a todo. Todos tratamos de buscar la explicación. Es la naturaleza del ser humano tratar de encontrarle explicación a las cosas.
Es más, desde chiquitico, cuando el niño apenas empieza a hablar y empieza a crecer y empieza a caminar, a ver, mamás, ayúdenme con esto. ¿Cuál es la primera pregunta que un niño aprende a hacer? ¿Por qué? Exactamente. Es lo primero que el niño pregunta. No sé si lo primero, pero algo muy común, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque somos así, ¿verdad? Porque tenemos nuestra naturaleza esa, querer comprender las cosas, buscarle sentido. Nuestro cerebro, escucha esto, nuestro cerebro no está diseñado, digamos, para comprender las cosas que van en contra de aquello que nosotros ya conocemos. No me quiero poner muy científico porque no lo soy, ¿verdad? Pero es imposible de alcanzar a comprender las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente humana. Por ende es imposible comprender nosotros porque entendemos de límites y tenemos limitaciones. Pero Dios no está limitado por las leyes humanas. Dios puede trascender las verdades lógicas porque Dios no está limitado por nada. Dios incluso podría crear un círculo cuadrado. Parece imposible, ¿verdad? A mí me gustan las matemáticas, por eso utilizo matemáticas. Dios podría crear un círculo cuadrado, ¿no? Pues ¿cómo Dios lo puede hacer? ¿Cómo? I don't know. Dios puede hacer que 2 más 2 sean 7. Porque Él no se maneja por las leyes de la matemática o de la física o de la química. Él no se maneja por eso. Dios no está limitado. Entonces muchas veces nosotros le buscamos la lógica, pero Dios no tiene lógica. El ser humano se encarga, y está bien, ¿verdad? Se encarga de querer conocer a Dios, estudiamos teología, estudiamos la palabra, estudiamos para conocer más de Dios, y está muy bien. Pero la plenitud de Dios es imposible comprenderla para nosotros los seres humanos. Dios no se rige por las leyes humanas. Así que de pronto tu entorno, todo lo que está a tu alrededor, la situación que tú estás pasando, no tenga salida desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las relaciones, desde el punto de vista de lo que sea. Pero para Dios sí. Dios puede hacerlo porque es inquebrantable en autoridad. ¿Me siguen o no? Amén. También Dios es inquebrantable en creatividad. Es decir, de que Dios, escucha esto, Dios es creador. Dios es creador. Ya lo sabía, podrás decir tú. Bueno, vuelvo a repetírtelo, Dios es creador. Dios da vida y Dios crea absolutamente de la nada. Dios puede hacer algo. Tú y yo necesitamos, para lograr algo, para hacer algo, necesitamos materiales. ¿Quieres construir tu casa? No simplemente basta con que te pares en el terreno y empieces a declarar de que la casa se hace, ¿no? Tienes que ir a Lowe's, comprar los materiales, tener las herramientas y en base a los materiales entonces puedes empezar a construir tu casa. Necesitamos algo para poder construir algo, pero Dios no necesita absolutamente nada para crear. Dice el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada, no había ningún Lowe's para ir a comprar nada, no había absolutamente nada y Él lo creó todo. Si de pronto te olvidaste de eso, puedes leer todo el capítulo 1 de Génesis, la creación, y vas a ver cómo solamente con sus palabras, solamente con su boca, solamente con su lengua, con hablar, las cosas empezaron a ser creadas. Porque Dios es creador, es inquebrantable en creatividad. Vemos cómo la Biblia nos enseña que no solamente Dios hizo eso en el pasado y todo lo que vemos es creación de Dios, sino que nos cuenta también en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, de que Dios también creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Una nueva. Sí, esta se está viniendo abajo, la estamos contaminando, le estamos haciendo pelota, decimos allá. Sí, Dios va a crear algo nuevo. Porque Dios sigue siendo creativo, Dios sigue obrando, Dios sigue dando vida, Dios sigue creando.
y no necesita absolutamente nada para comenzar a hacer algo. Hay una ilustración que la digo siempre, cada vez que hablo de este tema, así que seguramente ya me escuchaste decirla antes. Pero cuento una historia de que un grupo de científicos se acercaron a Dios. Un grupo de científicos se acercaron a Dios y le dijeron: Dios, la ciencia ha avanzado muchísimo. Mira todo lo que hemos logrado. Hemos podido crear medicinas para sanar enfermedades y alargar la vida de la gente. Hemos podido descubrir los horizontes mucho más allá del planeta Tierra y el universo entero. Podemos nosotros verdaderamente hacer tantas cosas. Mira Dios, hasta la ciencia ha avanzado tanto que podemos nosotros crear corazones artificiales y órganos artificiales para las personas. Y Dios como que se quedaba mirándolos, ¿verdad? Y calladito. Y estos científicos le dijeron a Dios: ¿sabes qué, Dios? Nosotros tenemos tanto poder que creemos que podemos desafiarte a una competencia. ¿Ah, sí?, les dijo Dios. ¿Usted cree que podemos competir? Sí, dice. Podemos tener una competencia de creación. Tú vas a estar ahí, Dios. Tú vas a crear algo y nosotros vamos a estar aquí y también vamos a crear algo. Empezaron esa competencia y de pronto vienen dos carretillas llenas de tierra. Una la tiran delante del Señor y otra la ponen delante de los científicos. Y ellos dicen: bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un ser humano de la tierra. Lo pusieron ahí y cuando estaban a punto de empezar, Dios le dijo: no, espérense un ratito. Esa tierra la creé yo. Por ende, si ustedes quieren ser como yo, tienen que crear su propia tierra primero. ¿Qué nos dice esta ilustración? De que Dios puede crear de la nada y ha creado absolutamente todo de la nada. No necesita ningún material para poder ser creador y dar vida. Él puede crear órganos nuevos, oportunidades nuevas, vidas nuevas. Él lo puede hacer. Así que ¿por qué dudas de Él? ¿Por qué dudas de Él? No dudes en ningún momento que Él puede hacerlo, porque su poder no tiene límites, porque su creación su creatividad no tiene límites. Dios es el único capaz de hacer nuevas todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Pero si hay algo que creo que nos da mucha más esperanza aún, no solamente es en conocer lo que Dios ha hecho. Y hoy estuvimos celebrando a través del bautismo, testificando lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos y lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestra iglesia, en esta su iglesia. Pero hay algo más importante aún. Y es que Dios nunca cambia. Por eso Dios es inquebrantable en carácter. Su carácter, quién es Él, no varía nunca. En Dios no hay sombra de variación. Dios sigue siendo exactamente el mismo de Génesis, de todo el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del día de hoy, y seguirá siendo siempre el mismo. Dios no cambia. No es que Dios se ha vuelto un poquito más flojo, como que ya, bueno, ni modo, pequen de todas maneras, ya pequen un rato más. No. Dios dice, no, como que Dios no es que dice, no, como que ya estoy cansado, esta gente no me hace caso, así que, bueno, que hagan lo que quieran. No, Dios sigue siendo el mismo. Dios no varía en ningún momento. ¿Sabías tú que todos los elementos creados, todos los elementos de esta tierra o los elementos terrenales cambian? Van cambiando, se van mutando, van cambiando. Cuando un elemento de esta tierra tú lo sometes a alguna condición extrema, cambia su forma, cambian sus moléculas, cambian en todo. Por ejemplo, el agua. Tú agarras un bote con agua o una olla con agua, la ves líquida y la pones en el fuego y empieza a hervir y empieza a evaporarse. Cambia su condición. ¿Por qué? Porque es sometida al fuego. Esa misma agua lo agarras y la pones en el refrigerador y es sometido al fuego, al frío de alrededor. ¿Y qué es lo que hace? Se convierte en hielo, en sólido. Cambia
en base al entorno en el cual está. La madera, por ejemplo, hermoso techo de madera, columnas de madera. Cualquier tipo de madera, cuando tú la sometes a fuego, cambia. Se quema, se consume o se vuelve en carbón. Entonces cambia por completo. ¿Por qué? Porque está expuesta a las situaciones externas. Cosas más extremas aún, por ejemplo, la arena. La arena de la playa, bien bonita, cuando es sometida a un fuego extremo, pero extremo, llega a solidificarse y se convierte en vidrio. ¿Sabía usted? ¿No sabía? Ok, ahora sabe, algo aprendió. Ok. Pero cuando es afectado por condiciones externas, cambia completamente. Ya no es arena, ahora es vidrio. Tantas cosas, ¿verdad? El hierro cuando es sometido a la humedad constante, se oxida y se empieza a podrir y se debilita. Es decir que aún las cosas más fuertes, como el hierro, por ejemplo, cuando son sometidas por algo externo, cambian. Pero Dios no cambia. Pero Dios, no importa lo que suceda alrededor, porque Dios nunca cambia. Esa característica se la conoce como la inmutabilidad, o que Dios es inmutable. Él no cambia en ningún momento. No importa lo que suceda en el mundo, Dios sigue siendo el mismo. No importa quién esté en el gobierno, Dios sigue siendo el mismo. No importa lo que sucede en esta tierra, Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia en ningún momento. Creo yo de que no hay nada más confiable que tener una relación con una persona que se mantiene firme en quien es. Una persona que nunca cambia y tal vez tú digas, bueno, pues sí, yo quiero que cambie porque hay muchas cosas que tienen que cambiar, ¿ok? Pero no me refiero a las cosas malas que cambiamos, que todos tenemos que ir cambiando también. Pero ¿qué tal si cambiara por completo la personalidad de tu esposo, de tu esposa? Que cambiara totalmente por completo. No sería, y que cada día cambiara, que sea cambiante cada día. Entonces, ¿cómo es imposible vivir con una persona así? Dios no es así. Dios, podemos tener confianza y estabilidad en Él porque Él nos dice y nos muestra de que Él nunca cambia. Dios no es afectado por ninguna circunstancia que lo haga cambiar. Dios no cambia, ni Él ni sus pensamientos cambian, ni su voluntad. Mira lo que dice el Salmo 33:11, dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dios es siempre el mismo. Dios es inmutable. Dios nunca cambia. El Creador, Dios, nuestro Dios, el Creador, trasciende todo lo creado, trasciende nuestra vida, trasciende nuestra comprensión. Dios no cambia de opinión. ¿Te acordás los versículos que leímos? Lo que Dios dijo de ti. Tal vez no te comportaste muy firme, que digamos. No te comportaste tal vez muy como hijo o hija de Dios, si esa es la promesa que Él te dio. Tal vez no estuviste muy fuerte como Él te decía, que eres victorioso. Tal vez pasaste por un par de derrotas estas últimas semanas y tú dices, bueno, entonces ya pequé, le fallé a Dios, entonces, bueno, ya Dios no me mira igual, ya Dios no me ama igual. Déjame decirte que esa es una mentira. Dios te sigue amando. Dios te ama de una manera eterna, de una manera inmutable, de una manera que nunca cambia. Dios te ama. Si Dios dejara de amarte por lo malo que tú haces o por lo bueno que dejas de hacer, si Dios dejara de amarte en base a tu pecado, entonces no dependería de Dios, dependería de ti, dependería de mí. Pero el amor que Dios tiene por ti nunca
cambia. Ponte de pie, por favor, iglesia. Mira lo que dice en Números capítulo 23, versículo 19. Es una promesa hermosa. Es una promesa que habla acerca de las promesas. Es una promesa que afirma lo que Dios hace en ti. Dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Ahí está asumiendo que los hombres somos mentirosos. Hombre como raza humana, ¿ok? No hombres como género. Ya vi que se rieron. Pero dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Dios no es hombre, por eso no miente. Dios no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y quiero que te quedes con esas dos preguntas. Esas dos preguntas, hazlas tuyas. Grábatelas, tómale foto para que no te olvides. Número 23, 19. Que constantemente, cuando llegue la duda a tu vida, cuando llegue la prueba, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las peleas, cuando lleguen las discusiones, cuando llegue el desánimo, cuando lleguen esos momentos, esos sentimientos depresivos o de ansiedad, que tú puedas hacerte esa pregunta: ¿acaso alguna vez Dios habló y no actuó? ¿Acaso Dios alguna vez prometió algo y no cumplió? Déjame darte la respuesta a esas preguntas, te voy a ahorrar un montón, pero aún así, háztelas. La respuesta es no. Él nunca habló y no actuó. Él siempre que dijo, cumplió. Él nunca prometió, se olvidó de lo que prometió o cambió de parecer. No, Él siempre ha cumplido con sus promesas. El mismo que te salvó, sigue contigo. El mismo que te transformó, continúa obrando en ti, te continúa transformando cada día más y más. El mismo que te sanó una vez, va a volver a hacerlo otra vez. El mismo que te dio vida eterna, estará contigo por la eternidad siempre. El mismo que tocó tu corazón, que tocó tu familia, que obró en tu familia, va a seguir haciéndolo. El mismo que abrió el mar en dos, va a hacerlo en tu vida también. Él nunca cambia. Él siempre es el mismo. Ora conmigo, amado Señor. Eres maravilloso. Señor, si en algo confiamos no es en 21 días de oración. Si algo confiamos no es en nuestra perseverancia en cada día estar orando. Si en algo confiamos no es en seguir este manual al pie de la letra. Si algo confiamos no es en nuestros dones o en nuestros talentos. Si en alguien confiamos es en ti, Señor. Gracias por hablarnos y enseñarnos quién tú eres. Por ministrar nuestras vidas y quitar, Señor, esas mentiras que nosotros mismos hayamos creado o que el enemigo haya traído a nuestra vida, para deshacerlas, Señor. Saber quién tú eres. Tú eres un Dios inquebrantable, un Dios que sigue obrando y lo seguirás haciendo por siempre. Gracias, bendito Rey. En tu nombre oramos el día de hoy. Amén, amén y amén. Mira, amén. Dale un fuerte aplauso. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia, no cambia. Así que no dudes ni un momento de que Él va a seguir obrando en tu vida, de que Él va a ministrar tu vida. Así que sigamos más allá de que terminamos los 21 días de oración. Continúa orando
Continúa, si has agarrado este hábito durante estos 21 días, si has formado este hábito de levantarte tempranito a orar o de tomar un tiempo para orar en familia, continúa haciéndolo. Que no sea simplemente un programa, un plan que dicte tu relación con Dios, sino que sea el Espíritu Santo obrando en ti, porque Él siempre quiere obrar más y más en tu vida. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.